nos muestra una sociedad violenta, apresurada y llena de conflictos. Sin embargo, siempre hay una oportunidad para lograr el cambio. Bienvenido a Actualidad 506 por Radio Fides 93.1 FM y San José TV. Actualidad 506, sumando historias para el cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Actualidad 506. Podemos cambiar, es nuestro lema. Esta tarde hemos traído a una invitada especial. Bueno, no la hemos traído aquí, ¿verdad? Ella está desde su oficina, pero es una excelente profesional del campo de la salud. En este momento en que han aumentado considerablemente los casos, sabemos que el país entero está preocupado por esta situación. Y más allá de buscar culpables de quién tiene la responsabilidad de que los casos aumenten, la propuesta nuestra es más bien, bueno, cómo proyectar estos casos, cómo hacer esa proyección hacia futuro, cómo es que tenemos que redoblar nuevamente esfuerzos, cómo es que tenemos que volver a revisar qué es lo que estamos haciendo en cuanto a protocolos para que esto pues realmente no se nos salga de las manos. Y para eso, bueno, hemos invitado a la doctora Giselle Guzmán Saurio. Ella es la jefa del área de salud colectiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es muy probable que ustedes ya la hayan visto participando, pues evidentemente en varias entrevistas. Ahí está la doctora Guzmán. Doctora, muy agradecidos de verdad por su presencia acá en Actualidad 506, este programa que llega a todos ustedes a través de 93.1 Radio Fides, Facebook Live y también San José TV. Doctora, la primera pregunta, como para ir ahí, pues ya abriendo un poco la conversación de hoy. Costa Rica está ya, el país está ya en una situación de contagio comunitario, o todavía le seguimos llevando la pista a los clústeres, a las personas que nos han contagiado y sabemos de dónde provienen esos contagios. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias y muchos saludos a todas las personas que están conectadas de su programa. En realidad la transmisión comunitaria es un paso por el cual tenemos que pasar sí o sí en esta pandemia y se va a ir dando progresivamente y en diferentes momentos en los diferentes espacios del país, en las diferentes localidades. No es una cosa que se va a dar en todo el país al mismo tiempo, porque ustedes saben que tenemos lugares a donde empezamos teniendo más casos, luego se fue corriendo el virus a otros lugares donde todavía no había llegado, y así va a seguir sucediendo poquito a poco. Entonces, en la situación epidemiológica que podemos estar, digamos que en una comunidad donde hay bastante circulación, como Alajuela, que tuvo su primer brote, o algunos otros lugares específicos, no es la misma situación que, por ejemplo, nos está ocurriendo en Guanacaste o nos está ocurriendo en Limón. Entonces, la transmisión comunitaria se va a dar, aún no se ha dado, estamos a pequeños pasos porque es lo normal que tiene que suceder, como les digo, probablemente en estas poblaciones donde ya ha habido más circulación del virus, pero sí es un momento en que se va a dar pronto, ¿verdad? Se viene dando pronto porque no podemos parar la transmisión del virus, no podemos parar el contagio, sino que tenemos que sostenerlo, que controlarlo para poder ir dando atención oportuna. Pero entonces en este momento no estamos todavía en ese escenario, pero vamos para allá, en diferentes momentos, en las diferentes localidades, pero vamos hacia eso. Doctora, vamos a solamente hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Para que las personas pues tengan claro, la transmisión comunitaria evidentemente es cuando ya, digamos, se empiezan a dar contagios y se pierde la fuente donde salió ese primer contagio o ese contagio, y donde ya pues se genera pues contagio o se generan contagios masivos sin tener, ¿verdad?, el lugar de donde salió. Eso pues para explicarlo en términos sencillos, pero tal vez usted, que es profesional en el campo, nos puede ilustrar más. Sí, la transmisión comunitaria se dan como dos criterios grandes. Un criterio es cuando yo tengo conglomerados o estos grupos bien identificados, pero ya son muy grandes, muy grandes en muchos lugares al mismo tiempo. Es un criterio, y adicionalmente a esto tiene que darse eso que usted está explicando, que es que perdemos el rastro de quién fue que me contagió a mí, ¿verdad? Y cuando llegamos a un porcentaje más o menos mayor al 10%, de que en estos grandes conglomerados que yo tengo identificados, más de ese 10% de personas no saben de dónde se contagiaron y nosotros no podemos identificar ese contacto, entonces ahí es cuando nosotros empezamos a hablar de la transmisión comunitaria, y como les digo, se puede ir dando
por diferentes lugares y no simultáneamente en todo el país, ¿verdad? Sino que se va a ir dando poco a poco. Por eso es que es tan importante, como las autoridades han estado haciendo un llamado de atención, porque la velocidad en que se está dando el contagio está siendo muy acelerada, y esto puede hacer que la transmisión comunitaria no vaya despacio de una localidad a otra, sino que vaya muy rápido y no podamos realmente tener estrategias para brindar la atención que se requiere. Claro. Doctora, este martes, según escuchamos esta tarde, bueno, además hacer el repaso, ¿verdad? 3.269 casos es lo que está registrado en este momento en el país, con los 134 de hoy. Entendimos en la conferencia de prensa de esta tarde que los resultados de las pruebas masivas que se hicieron, de un poco más de 1,000 pruebas que se hicieron en el sector de Pavas, dicho sea de paso, es el distrito en el que este servidor habita, las pruebas que se hicieron ahí, los resultados estarían hasta este martes, y evidentemente pues hay mucha expectativa debido a eso, debido a que pues la institución o los jerarcas o las autoridades de salud toman la decisión de ir a hacer una importante cantidad de pruebas en ese sector. Cuando se hacen pruebas de esa naturaleza, así, digamos, de manera masiva, ¿es para asustarnos o más bien es para tener más certeza de qué es lo que nos vamos a encontrar a futuro, doctora? Bueno, realmente para nosotros hay ciertas cosas que son muy relevantes, ¿verdad? Es muy relevante saber que, por ejemplo, en una población como Pavas, que es tan diversa, ¿verdad? Que tenemos Romos, pero que también tenemos Rincón Grande, que tenemos Lomas, que tenemos diferente tipo de población que tiene diferentes condiciones de vivienda, diferentes condiciones socioeconómicas, diferentes condiciones, digamos que de vulnerabilidad. Entonces, para nosotros es muy importante conocer esto, no para asustarnos, sino para saber ante qué panorama estamos. Hay que entender que la prueba de PCR, que es la prueba que nosotros tenemos en este momento disponible en el país, no es una prueba de tamizaje. ¿Por qué? Porque esa prueba, y yo creo que el ministro lo ha dicho varias veces, el ministro de Salud, es una prueba donde yo puedo detectar en ese momento si esa persona está positiva o no, pero no puedo saber si esa persona está incubando el virus y lo va a desarrollar después como caso positivo. No puedo saber a ciencia cierta algunos detalles. Entonces, una prueba diagnóstica que en realidad no se utiliza en otros lugares para tamizaje, sino que se utilizan las pruebas de sangre, que es lo que detecta si ya hay defensas en la sangre contra el COVID, y entonces ahí ya puedo saber yo qué porcentaje real de la población padeció el coronavirus. Sin embargo, la prueba que está disponible a nivel mundial y que es la que tiene, como decimos nosotros, el gold standard, o sea, la más confiabilidad es la prueba de PCR, y es la que estamos utilizando. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos tener con antelación conocimiento de que si esta población es una población que está teniendo una alta circulación del virus, estamos detectando muchas personas positivas, nosotros podemos ahí sacar varias conclusiones. Una es qué porcentaje de nuestra población de riesgo está ahí y necesitamos intervenir a tiempo. Otra de esas características es precisamente saber si más del 10% de las personas que nos salen positivas tienen identificado cuál fue su contacto, para saber también si hay transmisión comunitaria, ¿verdad? Y sobre todo para tomar medidas también de planificación. Para nosotros también es muy importante saber qué porcentaje de personas son asintomáticas, cuántos desarrollan síntomas y cuántas de estas requieren hospitalización, para precisamente preparar los servicios de salud. Entonces, todas estas medidas nosotros las hacemos, estas intervenciones las hacemos para poder identificar todos estos factores que nos ayuden a tomar decisiones basadas en información real de esa población. Entonces, en este momento son muchísimas pruebas, ¿verdad? Están todos los laboratorios de la Caja, además de atendiendo eso, todos los tamizajes comunitarios a lo largo y ancho del país, además todo lo que llega a nuestros servicios de salud. Entonces, por supuesto que la carga de pruebas es bastante grande y probablemente mañana estamos teniendo la totalidad de los resultados. Sin embargo, el tema aquí no es tanto como que nos asustemos, es que asumamos la responsabilidad de una vez por todas de lo que significa el colapso de la Caja Costarricense de Seguro Social si nosotros no tomamos medidas ya. Si nosotros empezamos a ver que en Pavas van a salir datos que nos muestran transmisión comunitaria, y después nos va a salir en otra población, y en otra población, y en otra población, como yo lo he dicho en varios lugares, los recursos son ilimitados
y no vamos a poder dar abasto. Entonces, todos estos tamizajes, todos estos muestreos grandes son parámetros para nosotros medir cómo va avanzando el país en la pandemia. Claro, doctora, el tema también de la proyección, con base en la cantidad de datos que se han estado dando, sabemos que los números son tan cambiables, ¿verdad? De un día para otro pueden ser cambiables, pero efectivamente permite hacer proyecciones porque, como bien lo decíamos, ya no son los 25 o 30 casos de hace 2 meses atrás, ahora estamos hablando de los 100 cuánto, ¿verdad? Ya la gente calcula, bueno, yo digo que 160, ¿no? Yo digo que 150, ¿no? Yo digo, ya la gente calcula basado en cientos de casos. En algún momento yo escuché a algunos profesionales indicando que más de 40 casos diarios ya era riesgoso. Pero bueno, ahora el fin de semana, el doctor Mario Ruiz hizo en la conferencia de prensa, hizo una especie como de análisis de datos, de proyecciones, que en realidad pues a algunos sectores sí nos llamó a la preocupación, pensando en que si se mantenía esa tendencia, pues los sistemas de salud podían colapsar. Entonces, nuevamente, doctora, claro, sin afán de generar pánico, por supuesto que no, porque la responsabilidad nuestra como medios es más bien colaborar para que la gente esté bien informada. ¿Cómo podemos analizar esos datos? O sea, realmente, si sigue habiendo así, digamos, de 140 en adelante, ¿estamos en zona de peligro? ¿O de por sí van a haber llamas, van a haber registros de 140 en adelante? ¿O cómo podemos proyectar eso de la manera más sencilla para que también pues generemos conciencia en las personas? Uh-huh. Bueno, como hablábamos desde el principio, nosotros no podemos parar el contagio porque lo que sucede es que la población no tiene defensas, no tenemos defensas contra ese virus, entonces el virus va a seguir avanzando, va a seguir circulando. ¿Qué pasó? Que llegó a este tipo de poblaciones que hablábamos hace un ratito, gente que vive muy hacinada, gente que vive en comunidades o en barrios donde la densidad poblacional es muy elevada, gente que, por ejemplo, no tiene trabajo y tiene que salir, entra y sale y entonces contagia a esos otros círculos laborales, comunitarios y familiares. Entonces la propagación va muy rápido. Entonces nosotros no podemos parar esa propagación, pero sí podemos controlarla. Pero ¿cuál es el foco de todo eso? Eso que usted me está preguntando, esas proyecciones nos dicen que nosotros muy probablemente vamos a seguir en ese ritmo. Y el doctor Ruiz decía, bueno, vean lo preocupante de esto, es que si seguimos a este ritmo, en 3 semanas nosotros podemos tener los servicios de salud colapsados. Correcto. Entonces, ¿cuál es la estrategia que podemos hacer aquí? Otra cosa que decía el doctor Ruiz es, de cada 10 personas, 5 personas mayores de cada 10 personas mayores de 18 años, 5 personas tienen alguna enfermedad crónica de riesgo. Vean qué serio, ¿verdad? Entonces, sí, claro. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Que las personas que se identifican con factores de riesgo, que las personas que viven con personas que tienen factores de riesgo, que las personas que trabajan con personas que tienen factores de riesgo, empiecen a asumir esa protección, ese autocuidado de la salud personal y de los compañeros o de los familiares, porque si nosotros en este momento no podemos parar la propagación del virus, sí podemos parar el contagio en estos grupos de riesgo. Y vean que este fin de semana tuvimos 3 personas fallecidas, 3 personas con grupos que están en grupos de riesgo, personas muy jóvenes también, una persona muy joven, pero tenía 3 enfermedades crónicas que la puso en esa condición de vulnerabilidad y la llevó al fallecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Como le decía, no podemos parar esa transmisión, pero sí podemos proteger a las personas que en este momento están corriendo un alto riesgo de tener una complicación o de fallecer. Entonces, nosotros sí tenemos la responsabilidad de frenar y agarrar esa curva y agarrar esos casos que están apareciendo y de frenarlos, ¿dónde? En estos grupos de personas que para nosotros son el foco de atención. Vean qué montón de personas que salen a trabajar y viven con personas de riesgo. Salen a trabajar, no tienen enfermedades crónicas, no tienen miedo, se exponen, no usan a veces adecuadamente las medidas de precaución que hemos hablado hasta el cansancio. Uno sabe que la gente se cansa de que le repitamos lo mismo, de que se cansa de estar en su casa sin salir, de que se cansa de estarse lavando las manos a todos los lugares que va, de que se cansa de no poderse acercar y darle un abrazo a un amigo, no poder saludar a la familia, a la mamá, al papá. Sin embargo, hay que retomar y recargar las baterías y no estar cansados, sino estar conscientes de que eso es la barrera de protección para las personas que nosotros más queremos y más tenemos que proteger. Estas personas que entran y salen a partir de los 20 años hasta los 40 años,
que viven con personas de riesgo son las que están enfermando a este grupo de personas de riesgo. Entonces, este grupo de personas son las que tienen que tener esos cuidados extra cuando llegan a la casa, esos cuidados extra de mantener esa distancia, de lavado de manos, de mantener ese espacio desinfectado alrededor de las personas de riesgo. Eso no nos cuesta nada, son medidas súper baratísimas que nosotros podemos aplicar y que nos va realmente a hacer una barrera protectora contra las personas que nosotros sí tenemos que proteger. Entonces, no podemos parar, pero sí podemos controlar que el contagio vaya hacia las personas que no deben ir. Eso es muy, muy importante recalcarlo ahora. Sí, doctora, vamos a ponerlo, yo sé que esto no es un juego, pero digamos, el juego o lo que podemos jugar, la mayoría, es como si ya todos estamos contagiados. Ya todos tenemos COVID-19. Entonces, la única forma de no contagiar a los demás es, por ejemplo, cuidando que no salivemos, que no expongamos a los demás, usar nuestra mascarilla, en fin. Es como si ya yo estuviera enfermo, y aunque no tuviera los síntomas, como si ya yo estuviera enfermo y me cuido de no contagiar a las demás personas. Yo creo que incluso en países donde en algún momento, ¿verdad? Ya sabemos que esa discusión, y ya no vamos a echar para atrás el cassette, como se dice popularmente. Bueno, ahora seguramente dirán otra palabra, ¿verdad? Los que estamos grandecillos decimos el cassette. Ya las mascarillas no se usaron antes, se están usando ahora, ¿verdad? Ya no vamos a entrar en esa discusión. Pero sí sabemos que en muchos países donde el uso de la mascarilla fue obligatorio casi que desde el inicio, la probabilidad de contagio disminuye bastante. Y es precisamente por eso, porque usted puede estar con una persona que de repente pueda tener, sea asintomática, pero si está protegida no lo va a contagiar a usted. Y si usted está protegido, igual, y se está cuidando, igual no va a salir contagiado. Entonces, creo que ese es como el secreto. Como usted bien lo decía, las personas más jóvenes que se sienten fuertes, que se sienten no vulnerables, perfectamente pueden seguir así y bien por ellos, pero deben pensar en que en su casa hay otro tipo de personas que pueden tener riesgos. Incluso, doctora, hay personas muy jóvenes que ya tienen hipertensión, que ya tienen diabetes, y es bravo, o personas que han sufrido o están padeciendo cáncer y tienen un sistema inmunológico un tanto debilitado. Estas personas son de altísimo riesgo en nuestro país. Son de altísimo riesgo. Yo le digo a mis papás siempre que cuando salgan a algún lado, que yo no los dejo salir en ningún lado, pero si tienen que salir, aunque sea a caminar, ¿verdad? Porque también la actividad física y el ver la naturaleza, eso ayuda a la salud mental, a estar un poco más relajado. Pero cuando tiene que salir, yo le digo, piense que todas las personas que están a su alrededor están contagiadas. Exacto. Piense que cualquier cosa está contaminada. Piense en eso para que siempre tenga presente el lavado de manos, el distanciamiento y el uso de la mascarilla y la careta adecuadamente. Porque una medida por sí sola, por ejemplo, si yo utilizo la mascarilla por sí sola y me pica la nariz y me rasco y me la toco y me la quito y me la pongo, es como si no usara nada. Y la discusión que usted decía antes, no nos vamos a retroceder, pero sí nos podemos retroceder, porque nosotros no estábamos en el mismo escenario de China, ni de Italia, ni de España, no, vamos nosotros a otra velocidad, a otro nivel y en otro momento, y en este momento es el momento adecuado para utilizar esa recomendación. Pero ¿qué hago yo utilizando solo la mascarilla? Por ejemplo, ahora uno ve que la gente utiliza mascarillas de tela, pero utiliza la misma mascarilla todo el día y a veces toda la semana. Sí. Entonces no funciona así, ¿verdad? No funciona así. La mascarilla, una vez que está húmeda, que está sucia y que yo la tengo que retirar, la tengo que echar en una bolsita, guardo bien esa bolsita y me pongo otra limpia. Correcto. O sea, yo tengo que tener varias mascarillas en el día y llegar a lavarlas. Correcto. Para cuando tenga que volver a salir, porque cada vez que yo me quito la mascarilla tengo que pensar que está completamente contaminada. La echo en una bolsita, la cierro, me lavo bien las manos, como lo que tengo que hacer, y cuando voy a salir me vuelvo a colocar mi mascarilla. Entonces vean que las medidas por sí solas, la mascarilla puede ser una fuente de contagio, y esa fue la discusión pasada. Qué miedo nos daba a nosotros recomendar la mascarilla sin que la gente entendiera que la mascarilla por sí sola no lo iba a proteger, sino que lo podía contaminar. Y es un concepto que tenemos que estar repasando, ¿verdad? La careta por sí sola no me va a proteger si yo la uso y me la quito y me la pongo, sin limpiarla, sin lavarme las manos. Entonces vuelvo otra vez al círculo de contagio y de transmisión, ¿verdad? Si yo toco una superficie contaminada y luego me toco la careta y me la quité y me la puse, ando las manos contaminadas, y también mi piel contaminada, y por ahí, por los ojos, por la nariz, por la boca, entra de nuevo el coronavirus. Entonces, es repetir, no importa que tengamos que repetir muchísimas veces que el lavado de manos es fundamental, que el virus se elimina con agua y jabón,
Es facilísimo repetir que el virus se elimina con agua, con cloro disuelto en agua, ¿verdad? Es muy fácil identificar que hay ciertos desinfectantes, ciertas marcas que tienen amonios cuaternarios que al contacto con el virus lo eliminan. Entonces, eso es fácil, pero tenemos que estarlo pensando siempre. Entonces, siempre tenemos que pensar que todo lo que está a nuestro alrededor está contaminado, que todas las personas que están cerca, aunque no sea así, están contaminadas. Exacto. Pero ¿esto para qué? Para no solo proteger a los demás, sino protegernos a nosotros. Y, como decíamos antes, cuando llegamos a la casa, proteger a los que están en la casa, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante. Nunca dejar de repasar estas medidas, entender que la distancia personal es lo que más puede salvarnos. Suena muy raro, pero vean, nosotros vemos en los establecimientos, en los trabajos, en las empresas, de todo lado que la gente usa mascarilla, que mantiene la distancia, que tiene los puestos de trabajo separados, pero llega la hora del almuerzo y todos comen juntos. Sí. Se quitan la mascarilla y todos toman café juntos. Correcto. O todos almuerzan juntos. Sí, no, o todos después se van juntos en el carro sin ninguna protección. Sí, Entonces, ahí es donde tenemos los focos de infección más importantes. Claro, sí, yo he visto a la gente que ya va a empezar a comer y todo y no se fueron a lavar las manos. Eso es peligrosísimo, ¿verdad? Incluso contaminada. Exacto. No se lavan las manos y comen todos juntos. Correcto. Y a los 2 días aparece un caso positivo. ¿Y qué pasó? Todos los demás que estaban alrededor salieron positivos. Correcto. Y todas esas 5 personas, 10 personas que comieron juntas, tienen una casa, con una familia, con gente de riesgo, y ya los expusieron a... Y ahí es donde empieza más severa o a una hospitalización innecesaria. Donde empiezan los contagios, sí. Sí, doctora, vea, me gustaría, voy a aprovechar, porque esta consulta de doña Marlene Quesada está realmente importante y creo que usted es una persona idónea para responderle. Dice, buenas tardes, bueno, dice, excelente programa. Dice, quisiera, si se le puede preguntar a la doctora, dice, mi hijo el domingo en la madrugada presentó una fiebre de casi 40 grados. Tiene 38 años, trabaja en un supermercado. Fue a la clínica correspondiente, lo inyectaron, le mandaron paracetamol y le dijeron que podía ir a trabajar, que se volviera a presentar si sentía otra cosa. Ella dice, estoy muy preocupada, Dios les bendiga. Caramba, doctora, sí. Qué caso, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, es un caso, pero eso puede suceder, ¿verdad? De todo puede suceder. ¿Qué sucede? Que los médicos de las áreas de salud, de los EVAIS, de las consultas de triage, tienen muchísimos criterios más que solo la fiebre para definir si un caso puede ser sospechoso o no, ¿verdad? Un caso de solo fiebre, solito, sin que tenga ninguna cosas en común, hay que estudiarlo un poquitito más, hacer algunas otras preguntas para identificar realmente si la persona está teniendo un riesgo por COVID o no, porque no podemos pensar que todas las fiebres van a ser COVID, ¿verdad? También pueden haber muchos otros diagnósticos. Pero el doctor Salas ha dicho que no se... Perdón, el doctor Salas ha dicho que si uno está enfermo es mejor no ir al trabajo, ¿no? Exacto, es importante, eso es lo que le iba a decir, es importante que si él empieza a tener alguna otra manifestación, cambia su estado de clínico, sus manifestaciones clínicas, los síntomas que él tiene o cómo él se siente, él debe volver a consultar. Es mejor pecar de ir un poquito más allá a no ir. Ahora, ¿qué pasa? Como yo le digo, o sea, yo puedo tener fiebre por una infección de oído. Y eso no me va a imposibilitar que yo tenga un tratamiento adecuado, pueda ir a trabajar, pero yo necesito ser evaluado, tengo que tener una evaluación clínica, una valoración médica para saber realmente qué es lo que tengo, ¿verdad? Si él lo mandaron a trabajar, yo le recomiendo que vuelva a ir y que venga con un diagnóstico claro para que él tenga tranquilidad de poder trabajar tranquilo. En este momento, como hablamos al principio, no tenemos una transmisión comunitaria sostenida que yo vaya a cualquier lado y que se me pegue el virus. Tampoco el virus se transmite por aire, yo no lo voy a andar huyendo en el ambiente, ¿verdad? Pero siempre tengo que tener pensado en mi cabeza que es una posibilidad y que está muy bien lo que él hizo, que vaya tempranamente a acudir a un servicio de salud para ser atendido. En este caso, si él considera que ha cambiado sus síntomas, lo que él siente, cómo se siente físicamente, él debe volver a consultar y estar seguro de cuál es su diagnóstico para no tener ningún riesgo adicional, ¿verdad? Ok, voy a aprovechar para hacer, aquí hay 2 comentarios más, 2 consultas más de doña Angelita Chacón y también de doña Raquel Araya. Dice Angelita, bueno, ella dice, estoy engripada, soy asmática, diabética. Es que acá, bueno, utiliza una A con una Q seguidas, dice, a Q salen a trabajar. En sí, toda mi edad, 58 años, estoy encerrada y que Dios nos proteja. Bueno, ese es el comentario de doña Angelita, pero bueno, asmática. Es una de las personas que tenemos que cuidar muchísimo. Exacto, ¿verdad? Asmática y diabética, sí. Muchísimo, y como yo le digo a mi mamá a veces
nosotros la vamos a ver al corredor de la casa y todos con mascarilla, y a veces ella quiere acercarse a nosotros, yo le digo, mami, acuérdese que es usted la que estamos cuidando, acuérdese, ¿verdad? Entonces eso es una cosa que tenemos que estar siempre repasando y repasando. Ahora ella es la que tiene que cuidarse muchísimo, porque ella dice, aquí en mi casa salen a trabajar, claro, y tenemos que salir, yo también salgo todos los días, ¿verdad? Pero entonces esas personas que salen a trabajar tienen que cuidar a la mamá, tiene que cuidarla, y ella también tiene que hacerse responsable de su autocuidado y de estar pendiente de que si en algún momento, ahora que está engripada, ella se siente apretada el pecho, que necesita ir inmediatamente a ser atendida, no quedarse en la casa hasta que tenga una evolución, digamos, complicada de su alma, ¿verdad? Carlos Guardia, sí. Aquí está el comentario de Raquel, dice, pregunta, y esta consulta de Raquel, doctora, la hacen muchísimas personas. Dice, yo la semana pasada, la clorito picado, fui a la clorito picado, me imagino, dice, porque tenía ciertos síntomas, pero no me hicieron la prueba. Y el doctor me dijo que era gripe solamente. Entonces la pregunta de ella es obligatorio que le apliquen a uno la prueba? Creo que es un momento idóneo para contestar eso, doctor. Bueno, como yo les mencionaba anteriormente, la prueba tiene que tener algunas características, algunas preguntas, algunos síntomas, algunas cosas en especial para que yo como médico tome la decisión de hacer la prueba. Porque el lineamiento que establece el Ministerio de Salud es un poco, digamos, habla de fiebre alta y de otros síntomas respiratorios, además de tener algún contacto con alguna persona que ha estado confirmada. O al menos sospechas. ¿Verdad? Entonces, sin embargo, además de esto, nosotros consideramos también que el criterio médico, si la persona, por ejemplo, no tiene fiebre alta, pero tiene síntomas respiratorios, viene a una comunidad donde hay casos, entonces yo como médico también tengo la potestad de decir, ok, yo sí le voy a tomar una muestra. No es obligatorio, sino que es obligatorio para los términos que están en el lineamiento del ministerio, que como les digo es fiebre mayor a 38 más síntomas respiratorios y un contacto o nexo epidemiológico. Si yo no tengo eso, pero vengo de una comunidad de alto riesgo y el médico que me está viendo considera que me puede tomar la muestra, me puede tomar la muestra. También puede decidir que si no tengo criterios, no me toma la muestra. Tenemos que tener en consideración que además del coronavirus, en este momento con las lluvias, nosotros ya de por sí naturalmente tenemos otros virus que ya hemos tenido toda la vida, que en este momento también están circulando. El adenovirus, el rinovirus y los otros coronavirus que ya son circulantes. Entonces, no es que necesariamente si yo estoy resfriada tengo coronavirus, puedo tener también adenovirus, rinovirus y todos estos que les menciono. Entonces, el médico si tiene esa potestad, porque tiene un criterio médico y además de algunos criterios epidemiológicos para tomar esta decisión. Pero siempre les repito, las personas que están enfermas tienen que estar muy vigilantes para que en el momento en que sientan que están descompensadas, que están agudizando o que están empeorando, acudan tempranamente a los servicios de salud. Esto es un llamado súper importante porque nosotros tenemos realmente preocupación por esta población de riesgo y nosotros queremos actuar a tiempo. Ok, perfecto. Doctora, vamos a hacer aquí una pequeñísima pausa en Actualidad 506, pero de verdad nuestra pausa dura muy pocos segundos y ya continuamos con usted. Con gusto. Hacemos una pausa en Actualidad 506. Ya regresamos. Ferretería Luján. Somos el aliado perfecto para su construcción. Los mejores precios y calidad en materiales y la mejor asesoría para lo que necesita realizar. Ferretería Luján, ubicados en Barrio Luján en San José de la Universidad de las Ciencias y el Arte, 25 metros sur. Teléfono 2256-4828. También nos encuentra en Facebook como Ferretería Luján. Regresamos con Actualidad 506, sumando historias para el cambio. Y esta tarde de lunes estamos conversando con la doctora Giselle Guzmán Saborío de la Caja Costarricense de Seguro Social, epidemióloga y quien también pertenece a este grupo importante de profesionales que le da el respectivo seguimiento a los temas relacionados con la pandemia en nuestro país. Doctora, aquí hay consultas de la gente relacionadas, como las que usted contestó hace escasos segundos, relacionadas con el tema de la forma o los, por decirlo así, los síntomas o los requisitos tal vez para poderse hacer la prueba COVID. Sin embargo, sí sabemos que la institución, ¿verdad? O las autoridades en general
o sea, la Caja, tanto como el Ministerio de Salud, están buscando ciertos lugares para hacer lo que se llama prueba centinela, en fin, o están buscando ciertos lugares donde hay, como usted lo ha explicado al inicio, por hacinamiento, por condiciones socioeconómicas, por diversas circunstancias, hay más probabilidad de que haya casos, y ahí es donde hay que ir a buscar personas asintomáticas y también, pues, evidentemente casos positivos para tener los respectivos aislamientos. Yo sí quisiera volver a preguntarle sobre el tema de la proyección de casos, digamos, ¿a dónde ya es una zona de peligro? O si como estamos en este momento, es ya una zona de peligro, es decir, si nos mantenemos de 140 en adelante casos, ya estamos en una zona de peligro para que en pocas semanas podamos tener una situación ya que se nos salga de control. Si nosotros vamos teniendo un número más o menos constante, como el número que llevamos en este momento, ¿verdad? Nosotros sí más o menos, hablaba el doctor Luis ayer, en un mes podríamos estar perdiendo el control, pero ¿qué pasa? Que se nos está enfermando la gente que no se tiene que enfermar, por eso es que podemos colapsar el sistema. Ese es el tema de la proyección, o sea, la proyección nos hace ver que si vamos a este ritmo, pero sobre todo a este ritmo de requerimientos de servicios de hospitalización, es que nosotros vamos a colapsar el sistema. Si nosotros hacemos que esta población de riesgo esté en la casa protegida, esté cuidada, y la gente que se nos va a contagiar van a ser personas asintomáticas, personas que tengan una enfermedad muy leve, entonces nosotros podemos contenerlo, pero nosotros, si continuamos utilizando los servicios de salud, como estas 2 últimas semanas se ha presentado en ascenso, en un ascenso constante, donde cada día tenemos más camas de hospitalización llenas, nosotros en 3 semanas no tenemos posibilidad, tenemos que expandirlos a otros establecimientos o lugares que son, digamos, no tradicionales, ¿verdad? Y expandir camas, pero yo quiero repetir que los recursos son ilimitados. O sea, por más que nosotros compremos equipos, por más gimnasios, por más centro de convenciones, por más lo que usted quiera, nosotros no tenemos personal de salud suficiente para atender un crecimiento sostenido a como va en este momento en cuanto a la hospitalización. Entonces, ¿cómo hacemos para esto? Y lo hemos hablado ya anteriormente, ¿verdad? Si nosotros no podemos parar que esto siga avanzando, sí podemos parar que no avance en la población de riesgo, que es la que nos está llenando a nosotros los hospitales. Entonces, el tema de los recursos es muy importante. Como les digo, nosotros podemos expandir los servicios de la caja puede comprar ventiladores, puede hacer nuevas camas en otros lugares, pero ¿cuál personal lo va a atender si nuestro personal está en este momento en el campo detectando todos los casos de forma temprana? Y los hospitales tienen un personal que es limitado. Y va a llegar el momento donde el equipo de protección personal que necesitamos para atender a los pacientes es limitado y donde los medicamentos van a ser limitados. Entonces, aquí lo que necesitamos es esto, es que si esta curva se va a mantener constante, que no llegue a afectar a las personas que tienen factores de riesgo, porque si afecta a las personas que tienen factores de riesgo, entonces la capacidad hospitalaria va a colapsar. Y esto es una realidad que la población tiene que conocer y que tiene que en este momento asumir con responsabilidad para precisamente protegerse y proteger a los demás. Si nosotros no logramos hacer esto, entonces nosotros no hay respuesta que pueda dar abasto para poder soportar esta pandemia. Ya lo hemos visto en otros países y también hemos visto en otros países que la disciplina y el buen control de la pandemia, las estrategias en esta población de riesgo también ha dado sus frutos y la han manejado con éxito. Entonces nosotros también podemos ser un caso de éxito si seguimos estas recomendaciones. Claro, doctora, en este momento hay que echar un vistazo, que es precisamente lo que los profesionales, ¿verdad? Lo que ustedes nos han dicho siempre. Echemos un vistazo no hacia ahí 3.200, 3.300 o 3.500, porque en todo caso también hay una gran cantidad de gente recuperada. El tema es, efectivamente, como usted lo acaba de decir, las hospitalizaciones y también las UCI, las unidades de cuidados intensivos. Y bueno, si bien es cierto, echemos un vistazo. 2 meses atrás nos manteníamos 19, 20 hospitalizaciones. Hoy estamos en 36, si no me equivoco, o sea, es prácticamente el doble. Y bueno, lo que sí es en cuidados intensivos, digamos que ahí sí el número se ha mantenido bastante similar, entre 6 y 3, ¿verdad? 6, 3, 5, 6, 3, 5, no hemos llegado a pasar de ahí, que bueno, eso digamos que en el momento que estamos viendo en términos relativos es una buena noticia. Sin embargo, el hecho de que las hospitalizaciones suban, nadie puede garantizar de que una persona que esté hospitalizada de repente se pueda complicar, ¿verdad? Sí, es muy importante, Osvaldo, porque ayer decía
el doctor Ruiz, que digamos, del 100% de las personas que se hospitalizan, un 26% está requiriendo cuidados intensivos. Okay. Y de ese 26% que requiere cuidados intensivos, aproximadamente duran 16 días ocupando una cama. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que pensar en eso, lo que hablábamos antes. Si seguimos en esta curva que llevamos y son personas de alto riesgo que necesitan una cama de hospitalización o una cama de cuidados intensivos durante 16 días, entonces, como les decía antes, es imposible que nosotros podamos suplir las necesidades de todo un país enfermándose simultáneamente. Claro. Pero nosotros necesitamos que eso vaya siendo controlado, que vaya controlado, que la gente que se tenga que enfermar sea la que podamos atender, pero no que sea gente que se enferme simplemente por perder la responsabilidad, por perder el autocuidado, por perder la perspectiva, sino exclusivamente las personas que van a requerir esos servicios porque tienen condiciones especiales, las enfermedades que ya hemos hablado, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque los servicios de salud, como les decía antes, se pueden expandir, pero no son ilimitados. O sea, ¿cuántas camas de cuidados intensivos podemos tener adicionales? Pues algunas camas para cuidados críticos, pero ¿cuánto personal requiere una cama de cuidados críticos? Claro. Muchísimo personal, por 16 días por una sola persona. Y recordemos que una sola persona puede ser nuestra mamá, nuestro abuelito, nuestra hermana, nuestro tío, nuestro vecino. Entonces, esa única persona que lo requiera, lo necesitamos que lo tenga. Y necesitamos que la gente entienda esto, ¿verdad? Entienda esto, que los servicios de salud están planificando, estamos previendo, estamos contemplando toda la situación que se puede venir, pero hay un momento donde no podemos dar abasto por más planificación, por más recursos. Sí. ¿Verdad? Eso tiene que quedar muy claro en la población. Doctora, se dan dos circunstancias. Yo sé que, bueno, a usted le gusta más, y es su campo, ¿verdad?, el análisis precisamente de estos datos epidemiológicos y también de este tipo de proyecciones. Usted es una de las personas que más ha llamado también la atención sobre la importancia de no colapsar los sistemas de salud. Creo que es un llamado en general, pero sabemos que usted es insistente en eso porque evidentemente tiene toda la razón todos los profesionales que lo hacen. Pero se dan dos circunstancias, es como decir, es algo casi que matemático. Tenemos una restricción sanitaria vehicular que permite ahora entre semana hasta las 10 de la noche. Sabemos que era importante, que había que reactivar los comercios, eso lo tenemos clarísimo. Pero bueno, ahí tenemos, digamos, una pequeña apertura, ¿verdad?, de 3 horas más, porque antes estuvo por mucho tiempo a las 7 de la noche. Y además de eso, bueno, digamos que eso por lo menos es una situación planificada, es decir, las autoridades toman una decisión, ¿verdad?, y es una decisión de alguna manera planificada, pero lo que no es planificado, por ejemplo, es las fiestas masivas, las fiestas familiares, las fiestas en lugares que ya sabemos, primero que todo, ¿verdad?, para desmitificar eso, porque ya yo lo he dicho aquí varias veces, yo soy, es más, me molesta, me incomoda la xenofobia, yo soy cero xenofóbico, pero a lo que voy es que las fiestas estas eran organizadas por costarricenses, ¿verdad?, fueron organizadas por costarricenses. Entonces, tenemos esta situación, una apertura de 3 horas más de restricción vehicular sanitaria, donde también permite ir un poco más tarde a ciertos lugares. Y tenemos estas fiestas, bueno, que estas sí no tenemos control, lo más que pueden hacer los ciudadanos es denunciar ante las autoridades estas fiestas que evidentemente, a lo que voy yo es, usted suma esas dos cosas, como si fuera una fórmula matemática, y empiezan a subir los casos. ¿Será así como funciona? ¿Fue que nos portamos mal, doctora? Sí, bueno, las dos cosas. Ayer estaba leyendo un artículo muy interesante que dice que los modelos, para poder evaluar si las medidas funcionan o no funcionan, hay que incluir muchas de esas cosas, como los aspectos socioeconómicos, como los aspectos culturales, como el desempleo, como muchísimas, el hacinamiento, ¿verdad?, muchísimos otros factores para saber si las medidas o no están siendo efectivas o no. Ocurren las dos cosas, ¿verdad? El país está tratando, el ministro, presidentes, ellos están tratando de mantener la economía y de mantener que el país siga funcionando, porque también, eso que le digo, que las medidas tienen que evaluarse tomando en cuenta también el desempleo, la pobreza, esos otros indicadores, pues también preocupa al país, también preocupa. La salud es lo más importante de todo, pero también preocupa que la gente pueda salir a comer, pueda salir, o sea, a traer el sustento, la plata del trabajo para poder darle a su familia de comer, ¿verdad? También le preocupa eso. Lo que pasa es que la gente está cogiendo estas medidas
o estas recomendaciones o esta apertura, que hay un poquito de apertura para otras cosas que claro. No es para lo que está abierto. Claro. ¿Verdad? Está abierto para que la gente pueda trabajar, porque ahora a mí me parece muy adecuado que hayan hecho las medidas de acuerdo a localidades y no generalizadas, porque como hablamos desde un principio, la transmisión comunitaria, las fases no son generalizadas al mismo tiempo en todo el país. Entonces me parece muy bien que lo hayan, digamos, hecho por localidades, pero igual por las localidades es para darle a la gente más apertura que pueda trabajar, claro. A que pueda producir, a que pueda traer la comida a casa, perdón, comida a la casa. Sí, correcto. O sea, es para esto, no es para que yo me vaya a un bar o me vaya de fiesta con mis amigos, no es para eso. Correcto. Entonces, las dos, como usted me decía anteriormente, por un lado, para tratar de sostener a los hogares, pero por otro lado, por favor, o sea, tenemos que ser conscientes de que lo que estamos haciendo no es, la medida no se toma para que yo haga fiestas o para que ahora correcto. sí me puedo reunir con todos los amigos, no. Correcto. Se toma para que yo pueda trabajar, para que pueda venir de mi oficina o de mi laboratorio, o de mi empresa o de mi fábrica, ¿verdad? Para cumplir las cosas que tengo que cumplir y poder dar un sustento a mi comunidad y a mi sociedad. Pero no es para andar haciendo loco, sino más bien la gente que tiene que quedarse en la casa por más días de la noche, que a las 5 de la tarde puede estar en la casa, a las 5 de la tarde tiene que estar en la casa. Así es. Entonces, como le digo yo, es como un llamado de atención a la responsabilidad individual, ¿verdad? Porque correcto. si todos los demás, si yo hago lo que todos los demás hacen, entonces voy a terminar contagiando a mi familia, contagiándome yo. Pero si yo asumo esa responsabilidad individualmente, entonces puedo cambiar lo que viene puedo cambiarlo yo. Así es, doctora, vea, voy a leerle aquí 2 comentarios de doña María Lucrecia Díaz, porque bueno, hay muchos que lo que nos envían son muchas bendiciones y felicitaciones, ¿verdad? Y bueno, evidentemente estamos muy agradecidos por eso, pero vamos a aprovechar los que son como comentarios, digamos, un poco más directos. Bueno, dice doña María Lucrecia, en uno dice, pero el gobierno no está ayudando en cuestión de los servicios básicos, los están recortando y se ocupa esa ayuda al igual que los víveres. Y el otro es, deberían hacer censos de quienes ocupamos o quienes no, pero serios, porque la irresponsabilidad de muchos afecta a todos. Yo creo que más o menos ya sé por dónde anda este comentario. Ahorita lo comentamos también nosotros. Y doña Cecilia Fernández Ramírez dice, doctora, ¿cuál es el factor del asintomático? O sea, ¿qué presenta la persona? Gracias, qué interesante programa, dice. Bueno, esta pregunta es muy interesante porque precisamente una persona que no tiene síntomas no tenemos cómo detectar. Exactamente. Pero las detectamos en estos muestreos grandes o en estos tamizajes. Por ejemplo, cuando vamos a una fábrica, ¿verdad? A una empresa, a una finca, y detectamos que hay casos positivos, nosotros hacemos un muestreo grande, más grande, casi masivo, a veces completo, o a veces al azar de personas, y ahí es donde detectamos un porcentaje de personas que nunca tuvieron síntomas, pero que están positivas. A veces en una familia llegamos y tomamos una muestra porque esa persona tiene síntomas y cumple con nuestra definición de un caso sospechoso por COVID, le tomamos una muestra y sabemos que en su casa no tiene condiciones para mantener medidas y que puede ser que el resto de su familia esté positiva aunque no tenga síntomas y ojalá que haya alguien de riesgo. Entonces tomamos muestra a todo ese núcleo familiar e identificamos un montón de casos más que son positivos y que no tuvieron síntomas. Entonces así es como lo hemos identificado, porque en los diferentes países se ha descrito desde un 15 hasta un 70% de algunos países que han encontrado un alto porcentaje de personas que no tienen síntomas. Pero ¿qué pasa? No tienen síntomas, pero tienen la misma posibilidad de contagiar el virus a otras personas. Y por eso para nosotros es muy importante detectar a esos asintomáticos. Por ejemplo, nosotros en las comunidades, y voy a aprovechar que hicieron un comentario de los censos. En otras comunidades nosotros detectamos, por ejemplo, que hay hogares de ancianos, hogares diurnos, que hay centros penitenciarios, que hay hogares de estancia prolongada. Entonces ahí nosotros estamos diciéndole a nuestras áreas de salud, identifiquen esa población de riesgo. Hagamos como un inventario de cuáles son las comunidades que tienen un alto índice de riesgo, para que nosotros vayamos a llevar esos muestreos, esos tamizajes dirigidos y podamos identificar esas personas que están asintomáticas y cortar ahí la transmisión para que nos vayan a enfermar las personas de riesgo. Entonces, para que la población sepa también que nosotros también vamos adelante en estas decisiones
para tratar de cuidar a la población, a las comunidades. Entonces, hacia eso vamos, pero así es como estamos detectando a esas personas que no tienen síntomas. Perfecto. Y bueno, y yo entiendo que la otra parte del comentario de doña María Lucrecia, bueno, en eso, digamos, la doctora Guzmán, pues ella no tiene mayor injerencia en eso, pero bueno, la otra parte tiene que ver un poco, sí, con las ayudas que se necesitan, verdaderos censos en los que se logra identificar a personas que realmente necesitan la ayuda. Pues sí, doctora, y nos hemos dado cuenta, pues no son la mayoría, pero sí nos hemos dado cuenta de algunos casos en los que las personas tal vez no tenían la necesidad, pero por su condición, digamos, tal vez de no tener un trabajo estable, ese tipo de cosas, hicieron todos los papeleos y terminaron recibiendo una ayuda que probablemente tal vez le hubiera servido más a una persona con mayor necesidad. Pero bueno, es que ese es un tema, digamos, que tendríamos que discutir en otro programa. Sin embargo, nada más a nosotros nos toca hacer un llamado a la solidaridad, ¿verdad? Claro, a la solidaridad en todo sentido, porque en que la gente de la comunidad a veces necesita alimentos, necesita servicios básicos, necesita apoyo, ¿verdad? Entonces también hay gente que tiene que tener no sé cómo se llama, la conciencia de priorizar mis necesidades sobre las de los demás, ¿verdad? Correcto, sí. La empatía. La solidaridad, la humanidad, la empatía, la conciencia, exactamente, así es. Hoy es mi familia, hoy es su familia, pero mañana es mi familia. Correcto. ¿Verdad? Y mi familia también va a necesitar apoyo, también va a tener que estar 14 días sin trabajar. Correcto. Y si tienen un trabajo en el Estado en este momento, tienen que darle muchas gracias a Dios porque tienen un salario, pero hay muchísima gente que tiene una empresa privada, que son emprendedores o que son personas que trabajan en el sector informal y todos los días tienen que salir a buscar comida, y en este momento parte de nuestra familia lo va a necesitar. Así es. Hay un comentario de doña Sonia Chávez Salas, dice, dice, excelente programa, hacer una campaña, dice, con la frase de la doctora, cuidémonos como si todos estuviéramos contagiados, dice. Bueno, muy bien. Aquí me dice doña Jamie Orantes, ¿cuánto estamos? Ok, bueno, ya casi nos vamos. Doctora, nos queda 1 minutito y medio para que usted nos regale un mensaje final para hacer ya yo el cierre formal. Sí, bueno, el llamado es a la gente que confíe en las autoridades de salud, confíe en la caja, ¿verdad? Nosotros como Seguro Social estamos comprometidos todos en proteger a nuestra población, pero el llamado es, como les digo, a la responsabilidad individual. Tenemos que cuidarnos nosotros, ser responsables de nuestra propia salud, cuidar a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a la gente que camina a la par de uno. Tenemos que cuidarnos entre todos, porque cuando uno menos se imagina que está a la par de uno, es el hipertenso, que el día de mañana está hospitalizado y puede fallecer. Entonces, una persona que falte en nuestro hogar, en nuestra comunidad, es un precio muy caro por no cumplir unas medidas muy económicas. Entonces, yo creo que nada más nos cuesta ser conscientes, ser solidarios y ser responsables de nuestra salud. No olvidemos el lavado de manos, la distancia personal y la mascarilla. Es muy sencillo utilizar estas 3 medidas todas juntas, ninguna por separado, todas juntas. Excelente. Para poder protegernos y proteger a los demás. Perfecto, le agradecemos muchísimo, ¿verdad?, por su tiempo, por habernos regalado todo este rato, sobre todo pues en nombre de los televidentes, oyentes y Facebook seguidores también. Muchísimas gracias, doctora, ¿verdad? Muy agradecidos. Esperamos. Gusto para servirles. Buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes. Bueno, y también ya como pues para el cierre, pedirles un par de situaciones nada más. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube. Viera que necesitamos más gente en nuestro canal de YouTube, que necesitamos que más gente pues comparta también todas estas entrevistas interesantes, todos los datos que se emanan de acá. Recuerde que la información es una herramienta útil para el cambio y eso es lo que nosotros queremos que usted también utilice. Entonces, suscríbase a nuestro canal de YouTube de Actualidad 506 y a la vez compártalo. También regálenos un like en nuestro Facebook de Actualidad 506. Recuerde que aquí tenemos una cita todos los lunes a las 4 de la tarde. Y para este lunes, que puede salir perfectamente ya pues como campeón nacional del fútbol costarricense, el Deportivo Saprissa, sigamos, si logra un resultado positivo en su cancha, o la Liga Deportiva Alajuelense podría extender la final a 2 partidos más. Sea cual sea la situación, por favor, no salgan a la calle, manténganse en sus hogares. Los partidos también, si usted tenía la duda, ¿por qué se hacen a las 8:30? Claro, se hacen a las 8:30 para que cuando termine el partido ya los locales estén cerrados, para que evitemos que haya aglomeraciones. Vean que en esta circunstancia en la que estamos es cuando menos podemos correr riesgos de salir a la calle a contagiarnos, a contagiar personas, a correr riesgos y colapsar los sistemas de salud. Así que por favor,
pues los que tienen que celebrar, celebren, pero en sus burbujas familiares, y los que no, bueno, resignación. En todo caso, pues ya vendrá pronto otro campeonato, ahora en agosto, y habrá una nueva oportunidad. Recuerde que somos Actualidad 506, podemos cambiar. Esto fue Actualidad 506, información útil para lograr el cambio. Nos vemos y escuchamos cada lunes a las 4 de la tarde por Radio Fides 93.1 FM y San José TV.